Inmediatamente después de conocido el resultado de esta segunda vuelta y de que el ganador absoluto fue Milei, ya empezaron los análisis a nivel regional para determinar qué es lo que viene a partir de ahora. Emilce Aponte, es prácticamente lanzarse a lo desconocido, es lo que decía mucha gente y también lo que posteaban los mandatarios de distintos países que esperaban que sea para bien. El voto bronca da un salto al vacío, decía de manera textual uno de los analistas políticos y económicos. Hicimos un recorrido por los distintos ámbitos, todos coinciden en que habrá un impacto indefectible en la economía local, considerando esta relación histórica que tenemos con Argentina y teniendo en cuenta la preocupación que tiene el sector de la producción nacional. Inicialmente hablábamos esta mañana con Enrique Duarte, que es el representante de la Unión Industrial del Paraguay. Decía él, estamos expectantes a la conformación del gobierno de la extrema derecha, que debe hacer los cambios estructurales en cuanto a su economía para mejorar justamente entre lo que recibe y lo que aporta, por un lado, y por otro lado, la necesidad de ejercer una lucha frontal al contrabando que afecta directamente a la economía local en frontera. ¿Qué pasa con Argentina? No controla su exportación de mercaderías ilegales. Eso impacta negativamente a su ya grave y delicada economía interna, que como efecto colateral golpea a nuestra producción, a la formalidad en Paraguay. Incide en parte, decía el titular Enrique Duarte, que es una de las mayores preocupaciones que tienen, y le piden a Milei que deje el acting, deje de actuar y baje a la realidad y que analice consistentemente lo que implica para la economía argentina no controlar la salida ilegal de sus mercaderías, que terminan convirtiéndose en un negocio ilegal, alimentando el comercio negro, y por otro lado impacta gravemente a la economía local. En esos términos se expresó el titular de la UIP al tiempo de reflexionar sobre la necesidad de que se recupere la economía argentina, de la cual nuestro país y la región depende sustancialmente. En el marco del Mercosur, las negociaciones también de avanzar por sobre todo a una relación armónica con Lula, porque eso va a representar también un beneficio a nivel local. Escuchemos parte de la reflexión desde el sector de la producción de la industria nacional, que por cierto decía justamente Enrique Duarte, es la mayor expectativa que tienen sobre lo que considera también como una caja de sorpresas, la que puede eventualmente impulsar el nuevo gobierno de este giro radical hacia la extrema derecha. Escuchemos. El señor Milei ahora tiene que abandonar el acting y tiene que pasar a la realidad. Realmente Argentina, yo personalmente considero de que no puede seguir soportando subsidios, tiene que seguir entendiendo de que tienen que transitar hacia la formalidad. Por ejemplo, el contrabando, es decir, el contrabando es un problema que tenemos nosotros desde la frontera para adentro, pero también es un problema que tiene Argentina. Desde el momento que están apoyando o que no están combatiendo el contrabando, la salida de productos ilegales de Argentina, están impidiendo la entrada de moneda extranjera fresca, o sea, de dólares. En otras palabras, se están pegando el tiro al pie. Esto es una caja de sorpresas, tenemos que ver cómo avanza. Nosotros vamos a estar expectantes desde el punto de vista de la industria nacional. Entendamos que la economía argentina es una economía la cual interactúa mucho con la nuestra y debemos tratar de ser optimistas y entender que por lo menos en una primera etapa van a entender y van a eliminar el comercio, o sea, la exportación ilegal que están haciendo, no solo a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia. Lo que decía entonces el entrevistado de Emilce Aponte hablando del tema industrial y comercial particularmente. Ahora vamos al otro aspecto, el económico. Puntualmente, Emilce Aponte, lograste hablar con un ex ministro de Hacienda de nuestro país que hace un análisis de qué es lo que puede pasar, qué impacto tendrá en Paraguay que haya ganado Milei.
Consecuencias que sin lugar a dudas van a tener un efecto colateral en la economía local, pero César Barreto hace un análisis riguroso y remarca, primeramente, lo de la dolarización de la economía argentina es de cumplimiento imposible a corto plazo. Dice que serán medidas drásticas las que Argentina, el gobierno, deberá asumir. Eso va a traer consecuencias sociales. También augura porque la sociedad argentina asuma con resiliencia todo lo que se avecina, porque serán medidas drásticas que a corto plazo van a representar un impacto negativo en el bolsillo, pero que a mediano y largo plazo irá mejorando, es lo que él vaticina en este análisis que lo escuchamos al exministro de Hacienda, especialista en el área de la economía, César Barreto. Necesitas tener los dólares primero y decirle a la gente, trae tus pesos acá, yo te voy a cambiar, no sé, a 1.000 pesos, te voy a cambiar a 500 pesos, te voy a cambiar, el otro tema es a qué tipo de cambio se hace el cambio, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está fuera de las posibilidades a corto plazo. El banco no tiene esos dólares para hacer el cambio. Ni el gobierno ni el Banco Central tampoco le va a prestar el Fondo Monetario Internacional, tampoco le va a prestar el gobierno americano. O sea, yo creo que eso está fuera de las posibilidades a corto plazo. Lo podrían considerar más adelante. ¿De aquí a cuánto? No sé, 2, 3, 4, 5 años, pero primero es un proceso largo porque hay que corregir primero todas las otras fuentes de desequilibrio que están terminando en un problema cambiario. O sea, el problema del dólar o del peso argentino no es el que tengo menos dólares o más dólares. El problema es que estoy generando un déficit muy grande en las cuentas públicas que me obliga a que el Banco Central le financie al Tesoro todos los días. Van a tener que empezar a eliminar los subsidios, las tarifas subsidiadas que tienen, electricidad, agua, transporte público, el conjunto de precios que no están reflejando los costos en la economía argentina. Hablaba de una resiliencia extrema la que tienen que asumir también, considerando los impactos que van a ir. Y usando una palabra de moda, digamos, la gente va a tener que soportar, estar dispuestos a aceptar esos cambios que son cambios que le van a afectar al bolsillo a toda la población de manera muy sustancial. También habrá un impacto desde el punto de vista político, Emilce. Político y social, María Teresa. Mengo Boxia hace un análisis integral, sobre todo considerando estos beneficios del cual miles de paraguayos acceden en materia de cobertura de salud y educación en frontera, y también aquellas comunidades ya establecidas en las villas serán las más afectadas, y termina convirtiéndose en un escenario terrible para nuestro país que finalmente sabemos es subsidiado por el gobierno argentino en cuanto a estas coberturas, y da de manera expresa y con una frase que remarca lo que considera el analista, que los argentinos estaban hartos de la situación económica y con su voto dieron un salto al vacío. No obstante, espera que la situación mejore dentro de estas medidas restrictivas y radicales que tendrán un impacto colateral con mayor fuerza, sobre todo a lo que va a ser nuestra economía local. Escuchemos parte de lo que decía también Mengo Boxia en ese análisis sobre lo que implicó la victoria de Milei. Buena parte de los servicios públicos que se brinda a la población de frontera, tanto en salud como en educación de Paraguay, depende justamente de las escuelas y de los hospitales argentinos, ¿verdad? Que los argentinos hoy prodigan sin preguntar la nacionalidad a muchos enfermos paraguayos, tendría que hacerse cargo de enfermedades costosas, de trasplantes, de quimioterapias y de muchos otros servicios que muchos compatriotas que no logran acceder en los hospitales paraguayos lo hacen en Argentina, ¿verdad? Y también